Bueno, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que están mirando este programa del POR, este programa radial. ¿Cómo estás, Ramón? Nuevamente estamos con el compañero Ramón Vasco, secretario general del POR. Y bueno, venimos abordando diferentes temas. En primer lugar, quisimos hacer mención a los 50 años del golpe fascista en Chile y además hemos lanzado un libro que les súper recomiendo que se lo compren, que lo tengan, para poder rescatar toda la experiencia revolucionaria de un país de Latinoamérica, que es una experiencia muy cercana. Después abordamos, por supuesto, el balance del encuentro de la mujer y hoy vamos a meternos particularmente en uno de los tantos aspectos de esa enorme revolución, que es los organismos de doble poder. ¿Cómo andas, Ramón? Hola, buenas tardes. Muy bien, todo Sabés que muy bien. pensaba que además de los 56 años de la Revolución chilena, también tenemos los 106 años de la Revolución rusa, así que estos aniversarios tan cercanos también nos sirven para reivindicar esos procesos y esa historia que no se enseña en las escuelas y que, bueno, que sería muy importante que los partidos, las organizaciones políticas la puedan rescatar. Mira, quería que empecemos hoy, a ver qué te parece, hablando de los organismos de doble poder, en primer lugar con la JAP, para que les cuentes a la audiencia, si se conecta algún compañero o compañera chileno, seguramente va a poder aportar, pero para que vos cuentes esa experiencia en particular. Sí, ciertamente nosotros nos tenemos que apropiar de las mejores tradiciones, de las mejores conquistas del proletariado en todo el mundo. Como vos decís, necesitamos conocer, balancear permanentemente la experiencia de la Revolución Rusa. Y porque es sobre la base de esos principios que tenemos que politizar y organizar a la vanguardia revolucionaria en nuestros países. La experiencia, se habla poco en los aniversarios, el análisis de la historia de Chile, el papel de las masas, el papel de la clase obrera, el papel de los campesinos, de los estudiantes. Se, se limita a analizar las políticas de gobierno, el choque del imperialismo, el golpe, pero no el proceso de las masas, lo que supieron construir y por qué fue bloqueado ese ascenso de las masas en Chile. En el programa anterior veíamos que había un crecimiento de las huelgas, de las luchas obreras, ya en la segunda mitad de los años 60, y que este crecimiento de las luchas tenía que ver con un ascenso mundial de la clase obrera, tenía que ver con el ascenso, con el Mayo francés, con Vietnam, tenía que ver con Checoslovaquia, con el Cordobazo en Argentina, con las huelgas generales en Uruguay, con el ascenso revolucionario en Bolivia, es decir, que ese ascenso de la clase obrera, de las masas en Chile, era parte de ese movimiento mundial. El, en los años, con el triunfo de la Unidad Popular, se agudizan, era el reflejo de este creciente antagonismo entre los oprimidos y la burguesía y el imperialismo. Y justamente había una decisión del gran capital y del imperialismo, primero de evitar que Allende pudiera asumir. Allende para las masas era su gobierno, había una poderosa ilusión en que ese gobierno iba a poder llevar adelante una política revolucionaria que cumpliera con todo su programa. Entonces, con el triunfo de la Unidad Popular, por un lado se acelera, se radicaliza aún más el movimiento en el sentido de avanzar con las tomas, las ocupaciones, con los reclamos históricos de los oprimidos, y por otro lado se potencia la política de boicot de la burguesía. Uno de los aspectos de la política de boicot fue el desabastecimiento, el mercado negro, los precios impagables, es decir, eludir una política de control de precios porque la inflación era un problema en esos años. Entonces, la tendencia de las Por masas, ejemplo, perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, para que la gente sepa, no trasladar, aunque se producía en el campo, hacían un boicot para que no se trasladen los productos a las ciudades. así es, así es. Y entonces, un poco por la presión de las masas ante el problema de la inflación, se planteó la formación de las juntas de abastecimiento y control de precios, que se conocieron popularmente como JAP, que
que fue por esa presión enorme de las organizaciones locales de exigir que había que poner un freno a la especulación, que había que terminar con la carestía, y esto movilizó a prácticamente toda la población en todo el país. Entonces, lo que hizo el gobierno fue tratar de normalizarlo, institucionalizarlo. Entonces, dio la forma, la comisión de el organismo estatal de control de precios, le dio una forma de que estas hub se organizaran en todo el país. Y tenían una particularidad, que en cada localidad se integraban los sindicatos, las organizaciones sociales, los centros de estudiantes, las madres, a tomar en sus manos el problema del control de precios y el abastecimiento. Y la idea era imponer que se garantizaran una canasta básica de alimentos a cada familia. Entonces hicieron un relevamiento de qué necesidades tenía cada familia y asegurar, habían hecho una lista de unas 30 bienes, 30 productos que eran indispensables para la economía del hogar y que tenían que ser garantizados por esta hub. Entonces, en realidad se transforman de hecho en organismos de doble poder, porque son los vecinos, son los trabajadores, son las amas de casa, son los estudiantes los que se suman a esta tarea de controlar los precios, controlar el abastecimiento, hacer la distribución de los productos. Y esto genera un choque, porque lógicamente el gobierno, que buscaba mantener todo en el terreno de la legalidad, no quería que se desbordara esta participación popular, que tenía rasgos soviéticos, porque justamente era una organización local, se constituían por medio de asambleas, se constituían estas juntas en cada zona, y había una coordinación de todas las zonas de cómo llevar adelante esta tarea de forma colectiva. Entonces fue un hecho que tuvo una gran importancia, y es una forma concreta, precisa, de cómo las masas toman en sus manos el problema del abastecimiento y los precios para resolver, poder llegar a los productos que son esenciales para su vida. Además, porque eso demostraba que el hambre era producto, digamos, de este boicot, o sea, que faltaran alimentos. Lo mismo podríamos decir hoy en Argentina, o sea, lo que necesitan las personas para vivir, la leche, la carne, el trigo, está en el país. Entonces siempre es menester explicar por qué eso no llega a las personas. Aparece el problema de la propiedad privada, aparece el problema del monopolio y el boicot de lo que ellos en Chile, los compañeros lo llaman momios, que es la derecha que se organiza porque una vez que, por supuesto, hay un proceso revolucionario, la contrarrevolución también empieza a jugar. Entonces, estas juntas de abastecimiento poblacional que se encargaban también de la distribución, que es un tema muy importante, y yo pensaba cuando repasaba un poco y para el programa, al contrario de la idea de los saqueos, que es una cuestión desorganizada, que es producto del hambre, que Ujú. nosotros reivindicamos en el sentido de tomar el problema en tus manos, y lo violento que es el sistema capitalista cuando hay supermercados llenos de comida y de cosas y la gente no puede acceder, y una deformación de eso, el saqueo, que la gente va y lo saca. Bueno, esto al contrario es organizado, o sea, qué bueno sería ir, sacar todo de ahí, pero distribuirlo y decir, bueno, en lugar que se lleve el que más rápido corra, el que pueda decir, no, para tal familia, según la necesidad, según el momento, ¿no? Y eso les permitió descubrir en qué lugar se almacenaba, porque justamente no era un problema de que no estaban las mercancías. Las mercancías estaban en galpones, en depósitos, acaparadas para poder especular con ese mayor precio, porque se generó un fenómeno que nosotros en la Argentina conocemos muy bien. Cuando falta un producto, empieza la desesperación por conseguirlo y hay disposición a pagar el precio que pidan. Y en esto El mercado negro también, ¿no? Que claro, aparece el abuso de los empresarios para sacar la máxima tajada, el máximo beneficio. Y esto desorganiza la economía, porque justamente los trabajadores, la población necesita adquirir semana tras semana o día tras día los productos que necesita para vivir. ¿Y cuál es la actitud que tuvo el gobierno? En general trató de bajar una línea en esto de preservar la legalidad, de que esto no se constituyera efectivamente en organismos de poder. Una resolución que decía que no tenían poder de decisión,
solamente podían controlar, podían verificar, pero que no podían tomar ninguna medida por su cuenta. Esto para amputar cualquier posibilidad de que pudieran resolver por sus manos, por sus propias manos, el tema del abastecimiento. Y que justamente es lo que le da, hoy que tomamos los organismos de doble poder, ese carácter, es decir, que no solamente la gente se reúna, sino que resuelva además. De eso se trata, de eso se trata. Entonces, esto es una de las expresiones de la tendencia de las masas hacia el doble poder, hacia crear sus propios organismos. Y vemos que un poco esto también se produce en el campo. Había una gran ilusión en los campesinos en que se avanzara con la reforma agraria. En realidad, había ya una ley de reforma agraria desde el gobierno anterior, desde el año 67, había una ley, porque había una preocupación del imperialismo en repartir las tierras, porque veían que la demanda de los campesinos hacía que terminaran sumándose a las luchas de la clase obrera y se abrían una perspectiva revolucionaria. Entonces, es el propio imperialismo que lanza una política de reforma agraria, de entregar tierras a los campesinos para desactivar las tendencias a la lucha, es decir, transformarlos en pequeños propietarios para frenar su ímpetu de lucha. Y, y la Unidad Popular tenía un programa que era lo que se conoce como el programa de los 20 puntos, que apuntaba a expropiar a una parte del latifundio y entregar tierras a los campesinos. Este proceso fue importante también porque primero exigían al gobierno la expropiación y la entrega de estos fondos, y después la línea fue ir a ocuparlos. Es decir, Directamente. queremos En las ocupar ciudades también pasó. lo mismo, exactamente. Entonces había una tendencia, esto que veíamos en los barrios, en las regiones, sobre el tema del abastecimiento de los precios, también se trasladaba al campo en exigir inclusive la expropiación, que efectivamente se terminara con el latifundio, y el gobierno realmente terminó expropiando aproximadamente unos 6 millones, un poco más de 6 millones de hectáreas, que las indemnizó, porque lo hizo en los términos de la ley del 67, y los campesinos exigían que les entregaran esas tierras. Eso benefició aproximadamente unas 40.000 familias, pero no terminó con el latifundio ni con los sectores más poderosos del agro, porque alcanzó a un 30% aproximadamente de las tierras y no terminó con el poder del agronegocio, ni resolvió el problema de la tierra y se No, agotó. y el problema del transporte, ¿no? Porque yo mencionaba al principio que no era solamente producir, de hecho hubo un movimiento estudiantil que fue al campo a aprender, a producir, porque era una preocupación, pero bueno, ahí aparece el problema de transporte porque tenemos que pensar que el sistema de transporte de Chile es diferente al de Argentina, no estamos hablando de un tren, digamos, que cruce a lo largo del país, y bueno, y eso generó el boicot de un sector empresarial. Esa es la experiencia, la enorme experiencia de la JAP que nosotros reivindicamos, pero hay otra experiencia que no queremos dejar de hoy de mencionar en este capítulo de los organismos de doble poder, que es la experiencia de los cordones industriales. Claro, esto es el punto más alto de organización de la clase obrera. Ahí en Concepción, en julio del 72, se forma una asamblea popular donde plantea prácticamente es el comienzo de una organización de tipo soviética, digamos de participación popular. El punto tal vez más alto es la declaración de Cerrillos, con un programa muy acabado, que si bien reconocía la legitimidad del gobierno de la Unidad Popular y a Allende, era un programa muy radicalizado, donde planteaba terminar, inclusive decía, tenían que ser expropiados todo fondo que tuviera más de 40 hectáreas y tenían que ser entregado, tenía que ser ocupado directamente para evitar una reacción. El problema del control obrero de la producción, el llamamiento a que se realizaran asambleas populares. Y esto se potenció ante la preparación visible de la burguesía de un golpe. Esta idea de era visible el avance de la contrarrevolución y que el gobierno cedía a todas las presiones de la derecha. Esto hizo que el movimiento se radicalizara y buscara enfrentar por sus propios medios a la derecha para defender sus conquistas y seguir adelante con su programa. Esto es un hecho de gran importancia porque esos cordones industriales
van a plantear el problema de la autodefensa y del armamento. Y justamente ahí se va a dirigir la represión bajo el amparo de la Unidad Popular a desarmar, a requisar, a allanar esas fábricas, esos sectores más combativos, los mejores destacamentos de la vanguardia, para desorganizarlos y desarmarlos. Es una lucha. Quizás por ahí los que nos están escuchando no conocen, pero cuando vos decís que toman el problema del armamento, nos referimos a que había fábricas que estaban ocupadas y que se reunían con los otros obreros de las otras fábricas y dejaron de producir lo que particularmente producían y empezaron a fabricar armamento porque veían que se estaba forjando la contrarrevolución y el peligro, entonces dijeron, bueno, dejemos de producir esto y vamos a ver qué podemos hacer para armarnos frente a este problema. Sí, yo creo que estos aspectos son los más importantes que hay que estudiar de esa experiencia chilena, porque llegó al punto, cuando la clase obrera se incorpora a la lucha, cambia el carácter y arrastra al conjunto de los oprimidos detrás suyo. El tema de las ocupaciones de las fábricas, organizar la autodefensa, y esto que señalás vos, que es muy importante, aunque fuera en forma precaria, organizar su propio armamento para defenderse frente a la represión. Entonces, estas son las cuestiones que hay que estudiar. Y es esto lo que vino a quebrar el golpe, porque el imperialismo veía que la Unidad Popular no podía contener este proceso de independencia de clase, no podía contener este proceso de radicalización popular, porque esa vanguardia, un sector importante de las masas, ya chocaba con su gobierno, había perdido las ilusiones porque veía todo el tiempo de que cada vez que querían dar un paso adelante, o eran reprimidos o eran cuestionados diciéndole que a un gobierno popular no se le hacen paros, a un gobierno popular no hay que hacerle ocupaciones de fábricas y de tierras, este es un gobierno popular, entonces hay que acompañar las políticas del gobierno. Entonces, y al mismo tiempo veían que ese gobierno iba cediendo, iba incorporando a los militares, iba cediendo a las presiones del imperialismo. Este proceso es el proceso más rico y que de alguna manera fue amputado, porque si bien había sectores dentro de la Unidad Popular que empezaron a romper, que empezaron a distanciarse, como el MAPU, como el MIR, pero no iban a fondo, porque tanto por la presión de Rusia, de la URSS, como por la presión de Cuba, las organizaciones, el Partido Comunista o las otras organizaciones de izquierda, estaban sometidas a una política a la línea de que era posible la construcción pacífica del socialismo y que había que apoyar a rajatabla al gobierno de Allende. Esto fue una contradicción. Apareció muy nítido el problema de que había que construir, había que resolver el problema de dirección revolucionaria, que había que construir el Partido Revolucionario. Esta era la clave para poder impulsar esta política soviética, esta política de asambleas populares que se estaba planteando ya en el 72. Esto, Quizás digo, quizás esto también nos lleva a poder reflexionar sobre esta consigna que se expandió, por lo menos acá en Argentina, la idea de que expropiación es revolución. No siempre expropiación es revolución. Y lo que muestran los cordones industriales, también pensaba, es una experiencia colectiva que es distinta al lamentable hecho de que una fábrica quede aislada, ¿no? Frente, digamos, a un lockout patronal, sino estas eran experiencias de fábricas, de cordones industriales. Yo recordaba, bueno, Concepción, barcos, ¿no? También, digamos, claro, claro, distintos sectores de trabajadores, experiencias colectivas y no experiencias aisladas y que tampoco, digamos, pudo ser una revolución triunfante, sino que también es un proceso y lo que nosotros venimos rescatando tanto en el primer programa como en este es entender en primer lugar, la historia de la clase obrera chilena y en segundo lugar, que estos organismos de doble poder también intentaban ser amputados por el gobierno cuando lo que se hace es una política de embellecer a la figura de Allende. Entonces, te quería pedir una conclusión final antes que adelantemos de qué se van a tratar los próximos programas. sí, creo que lo más importante es resaltar que esta política de soviets, de asambleas populares, de autoorganización de las masas desde los barrios, desde el campo, en las fábricas, este proceso que se suelda la juventud con los movimientos en lucha,
es lo más rico y que esta experiencia, que ahí se empezaba a materializar un frente antiimperialista, esto es, la unidad de los oprimidos detrás de la política, de, los, de las medidas, de la organización de la clase obrera, de la política de la clase obrera, y que esto chocaba con la política de conciliación de clases, con la política pacifista, de desorganización y de alguna manera de sometimiento de ese movimiento de masas al legalismo que fue la política del Frente Popular. Hay un choque concreto entre la política de los cordones, la política de esos embriones de doble poder que se estaban gestando en la JAP o en el campo o en los cordones industriales contra la política de Frente Popular. Me parece que esto es lo que, y que tenemos que reivindicar, que esta es la política. Cuando hay una situación revolucionaria donde las masas entran en escena, hay que promover y alentar la autoorganización, que las masas coordinen sus fuerzas, que superen el ámbito de una fábrica, como decís vos, es decir, apostar a la organización y a la movilización colectiva, porque eso potencia todas las fuerzas de la sociedad. Este me parece que es el tema central y Podríamos decir, Ramón, entonces, como una idea, una tesis para compartir con la audiencia, que la política del Frente Popular inevitablemente nos lleva a las puertas del fascismo. exactamente, es así, eso es lo que hay que decir y hay que decirlo desde el principio, no cuando ante el hecho consumado. Cuando aparece una política de Frente Popular hay que alertar que ese es el camino para desarmarnos políticamente, para preparar la derrota. Algunas veces la política de Frente Popular sirve para desorganizar, desmovilizar a las masas y no es necesario el fascismo. Pero cuando el Frente Popular es desbordado, no alcanza a contener la irrupción revolucionaria de las masas, sobreviene inevitablemente el fascismo. Por eso hay que decir de que tanto el Frente Popular como el fascismo son las cartas finales de la burguesía para preservar la propiedad, para preservar su orden. Esa me parece Quizás, que debe ser la bien, conclusión. dejamos ahí en el tintero, pensaba mientras te escuchaba, quizás para el año que viene, para septiembre del año que viene, en alguno de nuestros programas, tomar también la cuestión mapuche y la experiencia en la cuestión de la tierra bajo el gobierno de Allende, que también es Claro. interesante, nos queda pendiente eso, nos queda también pendiente toda la organización estudiantil, nos queda pendiente también cómo se enfrenta la derecha en las calles, que fue un tema de Ujú. mucha discusión. Nos queda pendiente también el problema de los medios de comunicación, las revoluciones y los medios de comunicación y el rol que juegan. Es decir, también nos queda pendiente la cuestión educativa, la Ley Nacional de Educación, digamos, que se plantea en el gobierno de Allende. Bueno, una cantidad de cuestiones y, por supuesto, la debilidad del trotskismo en Chile en general y la presencia tan fuerte del PC y del socialismo y las conclusiones de eso, lo dejo ahí en el tintero para que lo veamos el año que viene frente al aniversario Claro. de septiembre, ¿no? Es fundamental comprender todo ese fenómeno, porque tenemos que apropiarnos de toda esa experiencia, porque es el camino que hay que recorrer para que triunfe la revolución en Chile y Exacto. para construir el partido. Hay que apropiarse de todo ese balance, de toda esa riquísima experiencia que fue tal vez de las mejores de Latinoamérica. Y bueno, estamos en este programa y estamos muy conscientes que estamos en el medio de una disputa electoral donde estamos llamando a anular el voto en Argentina, que gane quien gane, va a ganar el imperialismo. Es todo el debate que están las organizaciones de izquierda. Algunas tímidamente dicen que no votan ni a uno ni a otro, otras, digamos, directamente llaman a no votar contra Milei, con lo cual es una claudicación muy importante de apoyo a un gobierno burgués. Y además también estamos muy conscientes de una coyuntura muy grave, que es la situación del pueblo palestino frente a su ocupación. Así que ya les avisamos que todos los próximos programas vamos a tratar la cuestión palestina. Y bueno, ¿y con qué vamos a arrancar, Ramón? Creo que es muy importante hacer analizar la evolución histórica, ¿no? En el último siglo, cómo se fue transformando la realidad en Palestina, cómo se concreta, se materializa el Estado de Israel como una creación del imperialismo. Nosotros necesitamos comprender todo este proceso porque la burguesía no quiere que se hable de este tema. Quieren desconocer esta historia porque necesitamos conocer la historia de las guerras, el origen de las intifadas, y después tenemos que ver las distintas corrientes que intervienen
porque a veces se habla en general del pueblo árabe, del pueblo palestino, tenemos que identificar cuáles son las principales tendencias, cuáles son las principales corrientes y por qué Hamas, que es una corriente religiosa, llega a ocupar el papel de dirección de los palestinos. Ya en el 2007 son votados masivamente y toman el control político y el gobierno en Gaza y tienen una gran influencia sobre Cisjordania. ¿Esto por qué? Porque aparecen enfrentados radicalmente al Estado sionista de Israel. Entonces nosotros tenemos que analizar, eh, es un tema complejo, pero es necesario para comprender por qué hay que defender la lucha por la autodeterminación y enlazarlo con la idea de que ha fracasado la política de los dos estados, de que esta es una resolución que tiene décadas y ni la ONU ni el imperialismo han podido resolver este problema de los dos estados. Y lo que está planteado es, como ha señalado el marxismo desde el principio, es que es necesario un solo estado donde convivan los palestinos, los judíos, los árabes, absolutamente todos, y que ese Estado tendrá que ser un Estado obrero, socialista, y que para eso hay que hacer una revolución, hay que terminar con este Estado que es del Estado de Israel, que es una cuña colocada por el imperialismo para imponerse por los medios militares más sofisticados, poder oprimir mejor a los pueblos eh, de Oriente Medio. Entonces, creo que tendremos que hacer este trabajo, tal vez en... Vamos a proponerles entonces que vamos, que nos escuchen, que vamos a empezar con esto. Pero bueno, hoy antes de cerrar el programa no me quiero ir sin una recomendación. En relación a la cuestión de Chile, recomendamos los textos de Zapata Hidalgo. Te cuento que muchos Muy compañeros se lo bien. bajaron, lo empezaron a leer. Y ahora vamos a hacer una recomendación cinematográfica que es la batalla de Chile, que son 4 capítulos muy Ujú. buenos, de Patricio Guzmán. Búsquenlos en internet, creo que algunos todavía estaban subidos en Netflix, así que los pueden acceder fácilmente. Son recomendables y allí van a poder ver todo este proceso de los organismos de doble poder, los que le decíamos, el papel del proletariado minero. Bueno, también como para que poder profundizar estos temas que estamos abordando. Así que les dejamos esa recomendación, después le pegamos en los comentarios para que vean la batalla de Chile, impresionante el documental y el registro que hizo este gran cineasta. Y nos encontramos en el próximo programa donde vamos a abordar particularmente la cuestión palestina. Que estés muy bien, Ramón. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima. Saludos, bueno, saludos a la Bien. audiencia.